Bienvenidos al podcast que he denominado como Pediatra y Papá. Este espacio para hablar, para abordar las temáticas, las dudas que nos ocupan, nos preocupan a los papás, a los pediatras, a los abuelos, a todo lo que amamos a los pequeños. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí arrancando una nueva semana, seguimos en cuarentena, seguimos cuidándonos y seguimos con la telemedicina. El día de hoy es de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a tratar de compartir algunas de las preguntas más comunes y vamos a tratar de abordar las respuestas de la forma más sencilla posible, ¿verdad? Esta vez he decidido o he optado por abordar las preguntas relacionadas al aparato genital, tanto masculino. Bueno, es una pregunta que es bastante común, ¿sí? Las del aparato masculino quizás más frecuentes, y las del femenino quizás menos, quizás porque se conoce menos, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar para quizás solucionar las preguntas que me hacen, pero también abordar aquellas preguntas que no me hacen, pero que me deberían hacer, ¿sí? En la telemedicina, y de esta manera vamos aprendiendo todos a hacer la telemedicina, porque la telemedicina se trata de agudizar el ojo de aquel que está viendo al bebé, para que aprenda a discernir algunas cuestiones que no son normales. Bueno, para ir abordando estos temas vamos a ir por edades. Vamos a empezar desde el recién nacido. En el recién nacido es muy común que en los varones siempre me preguntan del prepucio, que es largo, que es redundante, que a veces no se puede retraer, que si eso le va a dar algún problema para la hora de hacer pis o a la hora de la higiene. La respuesta es: no hay que hacerlo, ¿sí? Ya voy a dedicar un podcast exclusivamente a fimosis y ahora le voy a decir solamente eso. Se higieniza solamente por fuera, ¿sí? Luego, lo otro que es muy importante es examinar la bolsa escrotal, los testículos, ¿sí? Mucha gente le da un poquito de vergüenza, de pudor examinarlo. Bien, ya atendí la necesidad de Pedro, seguimos. Entonces decía, vamos con el examen de la bolsa escrotal, que es muy importante. Muchas veces les asusta cuando a veces lo ven grande, como que está como inflamada. Y ahí vamos a decir que pueden ser dos elementos los que lo estén ocupando. Uno puede ser un elemento líquido o puede ser un elemento sólido. ¿Y cómo podemos discernir si es una cosa o la otra? Bueno, hay una prueba sencilla que lo pueden hacer en su casa, que es con una linterna. Por un fenómeno de transiluminación, colocan la linterna apoyada en el escroto y cuando es líquido, van a ver que dentro del escroto la luz se irradia con mayor fuerza. Esto se ve mejor si el ambiente no está tan iluminado, si está un poquito oscuro. Ahora, si adentro hay una masa sólida, van a ver que la luz no se transilumina, es más, se pierde ahí dentro. Entonces, si se transilumina, es decir, hay líquido, la causa más probable es hidrocele. El hidrocele es casi siempre normal, aparece en los bebés recién nacidos y es porque el testículo descendió por el conducto inguinal y ese conducto inguinal quedó permeable en una de sus vainas, de sus túnicas que tiene por dentro. Entonces el líquido peritoneal está recirculando desde el abdomen hasta el testículo. Eso casi siempre se resuelve solo, espontáneamente, antes del año. Eso lo tiene que ir haciendo el seguimiento del pediatra y si ve conveniente lo deriva con el cirujano infantil. ¿Qué pasa cuando la transiluminación es negativa? Es decir, cuando no se transilumina y vemos que está oscuro ahí, que se pierde la luz de la linterna. En ese caso puede ser una hernia inguinal, también puede ser otra causa, pero la más común es la hernia. ¿Cómo debemos hacer en ese caso? Debemos proceder comunicándonos con nuestro pediatra por telemedicina. Necesitamos el pedido de una ecografía seguramente y la ecografía nos va a dar el informe final de qué se trata. Si tiene todas las características de asa intestinal, es una hernia y eso después se lo deriva con el cirujano, ¿verdad? Si fuese otra causa, bueno, quizás haya que recurrir a otro estudio previo y quizás también al cirujano, ¿verdad? Bueno, pero esos son los menos de los casos. La mayor parte de los casos son los hidroceles, ¿sí? Eso con respecto a los varones. Con respecto a las nenas, es muy común que siempre me preguntan recién nacidos sobre el flujo vaginal, que siempre es un flujo blanquecino, mucoso, que le llama la atención. Es normal, es de protección y es por una cuestión hormonal que suele ocurrir. Inclusive puede acompañarse a veces de un poquito de sangre, porque entre el quinto y el séptimo, o a veces hasta el 10º día de vida, puede aparecer alguna
algún spotting, algún sangrado tipo menstrual, es por un fenómeno también de deprivación hormonal, es decir, la bebé estuvo expuesta a hormonas de la mamá durante 9 meses y de pronto al cortar el cordón umbilical eso ya deja de recibir esa hormona, entonces es el mismo efecto que cuando estás tomando anticonceptivo y lo dejas de tomar, viene después una menstruación. Bueno, más o menos ese mismo es el efecto. Eso es normal, el flujo blanquecino, es normal que tengan un spotting en la primera semana de vida. Y también es normal que el unto sebáceo, que es como esa grasita blanca con la cual nacen muchos bebés, también se deposita en la zona de los labios mayores y menores. Eso en general no hace falta gran limpieza, ¿sí? Salvo que junte mal olor. En ese caso sí, quizás necesita algún tipo de limpieza, pero es muy especial, ¿no? Y lo que sí es más importante en las nenas es ver por dónde hace pis. Fundamental, cuando revisen el pañal, cuando abren el pañal, miren por dónde hace pis. Por ahí muchos no miran o no, a veces no entienden que están mirando. Van a que saber que tiene un clítoris, que tiene labios menores y labios mayores, y que debajo del clítoris y los labios menores tienen que abrirse y por ahí sale el chorrito de pis. Si ahí no hay una cavidad por la cual sale la orina, puede ser que tenga una fusión de esos labios, así que estén pegados. Eso es bastante común en los bebés chiquitos, en las nenas. Y eso se puede tratar de forma medicamentosa, con una cremita. Tiene que ponerse en comunicación con su pediatra y él le va a recomendar cuál es la mejor medida. Por otro, sí, Pedro. Bueno, ya te dibujo, Pedrito. Bueno, y por último también les quiero nombrar el tema de las glándulas mamarias, que está dentro de los órganos sexuales. Sí, Pepito, ya te dibujo y ya sigo. Las glándulas mamarias suelen verse ingurgitadas en los bebés, es bastante común esto. También es por el mismo efecto hormonal, como les comentaba antes en las nenas, sí, las hormonas que hacen ingurgitar a la mamá, que le ayudan a producir leche, también pueden pasar la placenta y actuar sobre los bebés. Por eso pueden ser que la vean agrandadas de tamaño, inclusive puede salir espontáneamente, o a veces uno presionando un poquito, sale un poquito de líquido blanquecino, como una leche, la leche de bruja le decían. Es normal, no hay que asustarse, eso se va solo, ¿sí? Bueno, después vamos a ir con otra etapa muy importante que es la adolescencia, la pubertad también. Respecto a la pubertad y adolescencia, hay algunos cuadros que son importantes de identificar y que a veces, por las características de la edad, que ya les empieza a dar vergüenza, que tienen cierta rebeldía, bueno, y por los cambios mismos que están ocurriendo en su cuerpo, que ellos muchas veces cosas que no entienden, es necesario que nosotros darle algunas advertencias. Por ejemplo, en el caso de los varones, es sumamente necesario no solamente el control del prepucio, si bajo o no, que siempre eso se repite, sino que además es muy importante el autoexamen testicular. Es decir, el niño tiene que aprender a tocarse. ¿Para qué? Para reconocerse, para saber cuando aparezca algo nuevo, ya sea que aparezca una bolita, una dureza, alguna bolsita que parece como blandita, que no duele ni molesta, pero que a veces está, ¿sí? O inclusive los síntomas, esto como dolor, molestias, sobre todo cuando cambia el clima, cuando hay mucho calor. Es sumamente importante porque puede estar hablando de algún cuadro de varicocele, puede estar hablando de algún cuadro de algún tumor testicular que empiezan a ser frecuentes en esta edad, desde la edad de los adolescentes, ¿sí? Ni que hablar si fuese un cuadro de escroto agudo, pero habitualmente eso lo avisan, porque el dolor es tan severo, tan fuerte, que no lo pueden ocultar mucho tiempo. Pero hay que estar atento a esto y explicarles que es necesario el autoexamen. Con respecto a las niñas, bueno, es más o menos similar también. Está más instaurado el tema del autoexamen mamario, quizás en la mujer, como prevención del cáncer de mama. En esta edad no es tan frecuente, sí, pero sí es necesario que se vayan conociendo. Es necesario eso. Las dudas siempre acá están más relacionadas con el ciclo menstrual, ¿verdad? Que cómo va cambiando el cuerpo, cómo va cambiando el carácter, cómo va cambiando inclusive la secreción del flujo vaginal. Eso lo tienen que ir observando y mirando. Y siempre les digo que tengan alguna aplicación en el celular desde que tienen la primera menstruación, para ir haciendo un seguimiento y ver qué regularidad tiene. Deberíamos buscar una regularidad. Si no la tiene, a veces se espera 2 años, 3 años, si es necesario. Depende de la edad a la cual arrancó con la primera menstruación, para que ese nivel, ese sistema, que es bastante complejo porque actúan muchas glándulas y hormonas, eso
se coordina y trabaja de mejor manera, de forma bien sincronizada y regulada como es, que es un sistema fantástico. Pero en esta edad es necesario irlo controlando e ir concientizando a las niñas desde esta edad. Y el último tema que también quería abordar, que es muy frecuente, ¿sí? Es el tema de la masturbación. Es un tema tabú, un tema el cual a veces cuesta hablar, ¿sí? Yo no soy sexólogo ni mucho menos, pero sí le puedo decir a grandes rasgos que es normal en cualquier edad. Porque muchas veces se preocupan y me preguntan, ¿es normal que una nena de 3 años, de 2 años, tiene comportamiento de esa manera? Los padres se asustan, muchas veces se horrorizan, tienen miedo de que lo hagan en público, que lo hagan en el jardín. No, es una práctica común, natural. La autoaprendió y es una forma a veces de controlarse. Sobre todo lo hacen en momentos en los cuales necesita apaciguarse. Por ejemplo, para dormirse. Por ejemplo, después de un berrinche o después de un capricho. Por ejemplo, cuando pasa una situación de estrés. Esas situaciones son las que lo gatillan, lo desencadenan, ¿sí? Y luego está la etapa que más se nota, que ya tiene otra connotación, es la etapa de la adolescencia. ¿Sí? Que eso, bueno, es una etapa personal de autoconocimiento también. Eso lo podemos abordar en otro momento porque tiene en la adolescencia otras connotaciones, ya sí, más bien relacionado con la sexología, pero en esa edad quizá no asusta porque ya está más naturalizado. Lo que a veces asusta cuando esto empieza a los 2 años, 3 años, es que los padres a veces no entienden qué están haciendo los niños y es eso, es un comportamiento normal, que después desaparece. Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado, que les interese, háganme más preguntas, ¿sí? Para eso les dejo el mail de contacto y bueno, que tengan un excelente